¿Tu nombre es Martín Maza? ¿Es tu nombre real? No, yo me llamo Pedro Vicente Esquerdo López de Castro. ¿Por qué tu abuelo te dejó la mitad de la fortuna a ti? Pero ¿y si hago una película y si lo hago con los mejores que hay en el mundo? Cuéntamelo a mí como si me lo contaras a mí y no hubiera una cámara. Cuéntamelo todo, quiero saberlo. O sea, me gustan todos los hombres. Yo es que no entiendo cómo a todo el mundo le encuentro algo bonito. Tienes que relajarte y decir tu verdad. No, yo te relajaba así. ¡Dame una exclusiva! Pero es que ellos no se han dado cuenta de que yo soy el actor donde se estaban haciendo las pajas. Tenemos hoy en el jacuzzi al primer actor gay en películas de entretenimiento. El que más trayectoria lleva a sus espaldas, cerca de 1100 películas, tiene en su currículum. Descendiente del Marquesado de Alvarado. Tu vida es apasionante, vienes de una familia tradicional, una familia de dinero. Personaje televisivo. ¿Os habéis reconciliado con el mundo gay? Te llamo hermanito. Somos como hermanitos, la verdad es que sí. El mundo es de los gays. Mucho la y poco lerele también, ¿no? No, de muy poco la. Sobrino del famosísimo Rapel y heredero de una gran fortuna que a día de hoy no puede disfrutar. Descubres a los 15 años que eres homosexual, tus padres no lo entienden, tu madre con 6 años prácticamente te abandona. Hoy tengo el placer de tener en el jacuzzi a Martín Maza. Muy buenas tardes, Martín. ¿Qué tal? Gracias, Jordi, por traerme a tu programa. Venga, pasa. Encantadísimo de estar aquí. Venga. Y a ver cómo entramos. Ahora ya te pones tú como... Hola chicos, ¿qué tal? Y oye, la corbata se me va a mojar. No pasa nada. ¿Sí? Te moja todo el mundo la corbata. Está bonito esto, Es ¿no? acuático. ¿Has visto? Uy, ¿esto Digas qué es? esto, madre mía, que me van a arruinar el YouTube. ¿Esto qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Sí, muy bien. Sí. Gracias por traerme a tu programa, a tu casa, porque esta es su casa. Ajá. Estoy encantado. Muy bien. Y la verdad que te voy a decir una cosa, chicos. Este chico es una maravilla. Lo quiero un montón. Nos conocemos desde Ibiza hace muchísimos años, cuando yo era gogo en el Privilege Imagínate. y haciendo todas las salas. Y mira, ya estamos Y él aquí. estaba ahí también en Ibiza. ¿Viste? Bueno, pues nada, ¿empezamos con la entrevista o qué? Sí. ¿Eh? ¿Estás tranquilo? ¿Estás nervioso? Tranquilísimo. Sí, seguro. Sí, porque es que pues hace ponte así un tiempo que poquito no me como hacen yo para que la gente te vea. ¿Así? ¿Eh? A ver, vamos a ver. Para que la gente vea que a pesar de ser el primer actor español que hizo películas... Esta Míralo, está estupendo. Sí, ¿Sí o no? sí. Hombre, por ser el primero, pues... Bueno, aparte de tener aquí al primer actor español, ¿no? Que ha hecho Gracias. películas porno, Sí. también tengo a una persona que se ha hecho amigo mío y que justamente ayer vino a mi cumpleaños. Sí, ayer fue el cumpleaños de Jordi, o sea que Sí. hay que felicitarle. Así que... Y mira el regalito que le hice, está por aquí. Se me ha adelantado, yo creo que decir... Ah, le vas a decir. Bueno, no pasa nada. Este es el regalito que me hizo que nos va a acompañar ahora en el jacuzzi en esta temporada, lo que queda. Sígueme esta frase que te voy a decir. Martín Maza nace en el seno de una familia... Del Opus Dei. Totalmente del Opus. Ese sería lo que sigue la frase. Y en el año 78, cuando estaba Pamplona en la plena ebullición del Opus Dei. Ajá. ¿Y qué más? Cuéntame algo más de tu familia. Pues mi familia, mi padre es médico, el doctor Esquerdo, muy reconocido. Y yo vengo de la familia de los doctores Esquerdo. Yo he vivido casi toda mi infancia con mis abuelos. ¿Y tu padre no le hubiera gustado que fueras a lo mejor cirujano o alguna cosa así? No, claro, mi familia quería que fuese médico, por ¿Sí? supuesto. ¿Estudiaste para eso algo? Pero es que médico fue mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, hasta José María Esquerdo. Hasta que llegases tú. Aquel doctor Esquerdo de Madrid, ese es mi antepasado. A día de hoy tengo unos pisos que les pertenecen a uno de ellos. Bueno, hablando de la familia, porque lo que no me cabe... A ver, tengo mis dudas es que, por ejemplo, tú eres descendiente de médicos, ¿no? De Sí, cirujanos, ¿no? De médicos. No, cirujanos no, pero mi padre es otorrino. Vale, pero como son médicos, ¿no? Digamos, de especialidades. Pero tu abuelo, tu tío, tu no sé qué, tu no sé cuánto... Tú eres actor porno y, sin embargo, tu abuelo te deja a ti la herencia, la mitad de su herencia.
¿Por qué te la deja a ti si tú eres la oveja negra, entre comillas, de toda la familia? No, bueno, yo no la hago. Yo no Bueno, la me refiero en el sentido de laboral. Mira, la verdad es que ¿No? con todo lo que he aprendido y con toda la gente que me he relacionado en toda mi vida, creo que el que más parece oveja negra es el que menos oveja negra es. Sí, totalmente. Sin ninguna duda. No lo digo porque no es una opinión para mí, sino una opinión que puede tener una familia del Opus Dei, que todos hacen lo mismo y solamente uno. Oveja negra se refiere a que eres diferente a los demás, Sí. no que seas una oveja descarriada. No, pero ¿sabes? yo de pequeño era buenísimo. Era un trozo de pan y yo con mi abuelo me llevaba, yo era un hijo más para mi abuelo. Claro, y tú en ese momento a lo mejor sí que aspirabas a estudiar una carrera o... No, las he estudiado. O eras estudiado, o sea, ¿qué decir? Sí, sí. O dedicarte a esas carreras. Entonces tu abuelo te dejó la herencia sin saber que te ibas a dedicar a lo que te ibas a dedicar. Claro. ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo nací en Pamplona, luego me fui a vivir con mis abuelos a Alicante Ajá. y viví con mis abuelos hasta los 11 años. ¿Fue alegre tu La- infancia? Súper alegre. Con Sí. mis abuelos tuve una vida pues súper feliz. Y con mis abuelos vivía, sus dos hijos eran mi tía y mi padre. Ujú. Que para mí prácticamente, o sea, yo a mi padre lo adoro ahora mismo, no tenemos una relación maravillosa, pero éramos como 3 hermanos, más o menos. En mi mente éramos pues tres hermanos. 3 hermanos, o sea, tus abuelos y tú. Sí, Eres como hermanos. sí, una de las cosas, o sea, yo he tenido en mi vida varios historias tristes. Ujú. Y esto no es culpa ni de mi padre, ni de mis abuelos, ni nada, es la sociedad, ¿no? Yo vivía con mis abuelos hasta los 11 años, luego me tuve que ir y dejarlos, irme con mi padre, y yo sufrí mucho ahí. Los que yo consideraba mi padre y mi madre, Ujú. o las personas que me estaban cuidando, estaban a mi cargo en ese momento, pues para mí fue muy triste. Pero no culpo a mi padre, ni culpo a mis abuelos, aquí no hay culpables, simplemente pues claro, yo... Las circunstancias. Las circunstancias. ¿Cuáles eran esas circunstancias, si se puede saber? Pues mi padre se separó de mi madre. Ujú. Mi madre, la verdad, es que es esquizofrénica. Hay varias historias un poco tristes en mi vida. Hay Vale. muchísimas alegres. Tú cuenta lo que quieras contar, Muchísimas. Claro, yo te pregunto, pero... Pero en el tema ha sido como una especie de telenovela. La verdad que mi infancia y mi vida familiar es una pura telenovela. Bueno, ¿con final feliz? Sí, porque al final yo tengo una buena relación con las personas a las que quiero de mi familia. Creo que me respetan, han respetado, han sabido respetar, y la verdad que ha sido complicado tener a un hijo y que el planeta, no es que hiciese 4 películas, es que el planeta entero me veía. Claro, son 1100 películas. Sí. Es que yo creo que ni Antonio Banderas ha hecho tantas películas. Pues no sé, hombre, son más cortitas que las de Antonio porque duran 20 Pero bueno, son muchas minutos. más, son muchas más. Pero ¿Desde cuándo empezaste? Pues yo creo que tenía 23 años. 23 años. Sí. O sea, hace varios años, ¿no? No vamos a decir tu edad, ¿o sí? ¿O qué es decir? No, eso sueles decir vamos nada. a omitir. Ah. Bueno, No, si está le he bien. dicho el del año que iba, me he puesto del año normal. En la Wikipedia, ¿qué edad te ponen? Eh, ¿Es la verdad? No me digas, sí. solamente dime, ¿es la verdad la edad que ponen en No lo he Wikipedia? visto. ¿No? Ah, vale, pensé que lo sabías. La edad, no sé, no lo sé tampoco yo, ¿eh? La edad que pone. Ahí me quito 2 años siempre. Siempre te quedas 2 años, pues ya está. Sí, pero ¿esto lo está grabando o no? Claro. Que la gente puede pensar que nosotros pactamos las entrevistas. Aquí se graba todo, ¿eh? Y yo no pacto nada. Esto es puro directo, como dice la luz del león. Yo solo hago vivo. Soy de las pocas que se atreven con el vivo. En Grindr me quito 7, pero no importa. Claro que sí, que mata. Tú eres la edad que tú quieras tener, ¿no? Sí. Es así, lo de fuera es totalmente... ¿Qué es lo de fuera? Estamos por dentro, lo que nos sentimos por No, dentro. claro, es que Yo me sentí igual que ahora que hace 5 años. Claro, pero tú He ves... cumplido 5 años, pero de cuerpo para afuera, pero para de dentro no. Claro, tú ves en Grindr y pone un tío 45 años y dices, hostia, este tío tiene que estar cascado. Pues Claro. no, señores, hay gente de 45 años que no está cascada. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Pues yo fui un niño muy feliz, la verdad. Viví con mis abuelos hasta los 11 años y luego ya me fui a vivir con mi padre y la mujer con la que se casó, que la considero también mi madre. Ujú. Aquí no hay culpables porque sí que fue uno de los momentos de mi vida más tristes. Porque Normal. salir de las personas con las que yo me había criado a irme con otras personas, que igualmente quiero a mis padres y quiero a mis abuelos, ¿no? Pero ahí sufrí un pequeño trauma psicológico. Normal. Y no me pasó nada, ¿no? Pero pues lo típico, que coges un poco te vuelves un poco más rebelde, te vuelves un poco... Porque yo era un niño buenísimo. Ujú. Lo más bueno que te Pero sigue siendo bueno, tienes cara de bueno. Sí, pues, bueno, gracias. Sí. Sí, es verdad. Sí, bueno, yo lo que te conozco, a ver, nos conocemos, pero que dice que Es te que- veo un poco. Te veo buen tío, te veo buena persona, no te veo malicioso, por ejemplo, no tienes comentarios feos, no tienes comentarios de criticón.
Sí, bueno, No, te veo. sí. Bueno, puedes criticar, pero en plan de broma, pero no te veo malicioso. A los políticos los pongo a parir. Eso. Bueno, pero que se lo merecen. Sí. A lo que no se merezcan no A digo que todos, lo- sí, a todos. Sí, ¿no? Oye, al final va a ser cruel la de mí. ¿Por qué tu abuelo te dejó la mitad de la fortuna a ti? Pues yo tenía como 19 años o así, y yo, pues para mi abuelo, pues era un hijo más, lo que te estaba contando. Sí que con mi abuelo, aunque muchas de las personas de mi familia no lo sabían, yo tenía una relación muy especial. Yo con él me fui de viaje a muchísimos sitios, tenía problemas con... Mi abuelo se separó, siendo muy mal, 5 años antes de fallecer, se separó de mi abuela. ¿Qué edad tenía? Y pues no me acuerdo, no. Porque era en aquella época. Eran pues, 70 por lo menos. Pues de nadie se separó. Imagínate. Wow. En aquella época, siendo, bueno, ya no pertenecían al Opus, pero las amistades estaban muy vinculadas al Opus. Y, Fue una bomba, ¿no? Entonces en aquella época, ¿no? Sí, Era una bomba. y yo le contaba muchas cosas a mi abuelo, la verdad que tenemos una relación muy íntima. Y yo creo que, la verdad, nunca pensé que me fuese a dejar su herencia, una parte, la mitad de su herencia o lo que fuese, ¿no? O algo, pero... Y la verdad es que me da igual. Fue una herencia. Sinceramente, a día de hoy, me da igual que me haya dejado la herencia. Es el hecho de que mi abuelo haya tenido ese gesto conmigo. Vale, sabes que en muchas familias hay herencias y hay herencias envenenadas. Quiero decir con esto de envenenadas que a lo mejor tú no puedes... Una herencia, por ejemplo, que te venga una herencia guay, pues es una herencia que te viene, wow, de golpe la disfrutas. ¿Tu herencia es una herencia envenenada? ¿Consideras que ha sido así? Sí, claro. Explícame más o menos el por qué ha sido envenenada y por qué aún no la puedes disfrutar. Tienes que relajarte y decir tu verdad. No, se te ha relajado, sí. ¡Dame una exclusiva! Cuéntamelo a mí como si me lo contaras a mí y no hubiera una cámara. Cuéntamelo todo, quiero saberlo. La verdad que no lo sé. Es complicado todo porque he permitido que... O he dejado, no sé, que se la quedase a lo mejor mi familia. Bueno, imagino que porque sois muchos miembros de la familia y al final... No, soy hijo único. No, pero me espero que tendrás también tíos o hermanos o habrá... Tengo una tía solo. Una tía, pues bueno, imagino que pues ahí habrá un poco de disputa, imagino, ¿no? Con este tema. Pues sí, Y ya está. puede ser, claro. Sí. No pasa nada. A ver, no pasa nada. En todas las familias pues cenabas. La realidad es que yo... Lo triste de todo esto es que me da igual la herencia. Lo que a mí me importó a lo mejor ha sido el gesto que hizo mi abuelo conmigo. Y soy muy feliz de que me haya tratado pues como un hijo más. Y como alguien tan importante en su vida, porque él para mí sí que lo ha sido. Claro. ¿Y por qué a día de hoy, por ejemplo, tú no pudieras disfrutar de esa herencia? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé, pero... No depende de ti, imagino, ¿no? Que son muchas causas. Sí, pero habría... Habría que abrir un melón que no quieres abrir, ¿no? Mejor. Sí, no, pero habría que haber respetado la voluntad de mi abuelo. Cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo saltar al cine de entretenimiento? Pues mira, todo fue porque tuve con un actor porno que se llama Alton Harris, que vivía en Londres. Él me llamó, al poco tiempo, me llamó y me dijo que si quería rodar una película. Digo, pero ¿qué dices? ¿Estás loco? Yo después de estudiar, que estudié publicidad y marketing en el CEU de San Pablo, se han gastado un pastón en mi universidad y estoy aquí en un trabajo de madre, ganando, pues ganaba muy bien, la verdad. Digo, voy a tirar mi carrera y todo lo que he estudiado. Digo, no. Y yo tenía una mala imagen de los actores, que es muy diferente a la que de verdad existe, ¿no? Y entonces él me mandó un email, yo lo rechacé y yo por la noche, no sé, le di vueltas y digo, ¿cómo que no? Pero ¿y si hago una película y si lo hago con los mejores que hay en el mundo? ¿Y quiénes son los mejores? Falcon. La empresa Falcon era entonces como rodar con Steven Spielberg y estaba en Los Ángeles. Y les escribí un email. Y eso fue, a lo mejor, el email se lo mandé el miércoles. Y el jueves me dijeron, muy bien, sí, puedes rodar con nosotros. ¿Tan fácil como eso? Tan fácil fue. Y mira que era difícil entrar en esa industria, pero te voy a decir por qué entré. Y me dijeron, el sábado ruedas con nosotros aquí en Los Ángeles. Te sacamos el billete de avión y vienes. Y digo, hostia, estamos a jueves. O sea, es el sábado. Y digo, allá que voy. Venga, vale, perfecto. Y entonces el sábado empecé a rodar ahí. Y sí que en Estados Unidos era muy complicado, siempre éramos los mismos. Ganábamos auténticos millonarios, éramos millonarios, siento decirlo, pero ganábamos fortunas. No, Eres actores, sí, estrellas. Éramos estrellas, o sea, no podía venir un señor y decirnos, oye, que te voy a pagar un dinero, digo, pero si yo estoy ganando 20 veces más. ¿Cuánto se podía llegar a ganar en una película? No, yo ganaba 2.000 euros, igual que todos. ¿Por escena o por escena? película? Que era un día. Por escena. ¿Y hoy en día cuánto se está pagando?
Pues hoy a lo mejor, pues quítale un cero. Unos 200 euros. 200 euros por escena se está pagando en 200, todas las 300. productoras o... La verdad que los precios han bajado mucho. También es que hay muchísimas productoras. Claro, es que el problema es ese. Y hay Es que muchísimos actores. si ahora está OnlyFans, que tú tienes tu propia producción, manejas tu propia producción, y luego está una productora que te paga 200 euros, nadie le va a interesar Claro. trabajar en productoras, o ellos te dan visibilidad. ¿Hay algo? ¿Qué diferencia hay? De eso podríamos hablar. O sea, sí que las productoras porno, y se lo digo a todas, no por mi experiencia, que te digo que tengo 24 años en esto, tienen que ponerse las pilas. El mundo de las productoras porno está muerto. Lo siento, chicos, pero es así, está muerto. Yo creo que entre las productoras deberían meterse en tipos de OnlyFans y crear ahí un poco de movimiento, porque ahora la productora es OnlyFans. Y es la productora mundial para todos. ¿Crees que es solamente OnlyFans o Use for Fun también? Bueno, hay muchas más, te he dicho Use for Fun, pero Porque al final siempre decimos OnlyFans, pero realmente OnlyFans a veces son las que más Porque- inconvenientes pone para muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Creo que incluso se debería dar un poco enfocada en Use for Fun, que suelen ser un poquito más permisivos, ¿no? A la hora de poner contenido. No, efectivamente, sí, hay otras plataformas, hablamos siempre de OnlyFans, Como porque es la más Grindr, popular, como las aplicaciones Grindr y luego las demás, ¿no? Como Sí. que Grindr es la más Sí, como las mainstream, demás. ¿no? Pero que todas siguen un mismo patrón. Claro. Ahora son las plataformas, que es más costoso, porque antes tú solamente te encargabas de ser actor y un buen actor, y cobrar y irte. Claro, Y la y te película. olvidabas. Pero es que ahora hay que hacer la promoción, hacer el vídeo. Un gran trabajo. Es un gran trabajo. O sea, que nadie se crea que hacer hacer vídeos en OnlyFans Bueno, es poner el. Hay de todo, ¿eh? Hay de Sí, todo, ¿no? hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, que hay gente que se lo ocurra mucho, otra gente que simplemente se graba haciendo... ¿Tu nombre Martín Maza es tu nombre real? No, yo me llamo Pedro Vicente Esquerdo López de Castro. Pero claro, ¿cómo Vale. se puede llamar a alguien Pedro Esquerdo? Y sobre todo, pensando en mi abuelo, que era el doctor Esquerdo, mi padre Claro. y todos mis antepasados. Claro. ¿Y Martín Maza surgió de la nada? ¿Surgió pensado? No, la verdad que no tiene ningún significado. ¿No? ¿Pero vino de algún lado? ¿O sí. dijiste Martín Maza? ¡Pum! Mis 5 primeras películas me las puso Chichi LaRue, que era como Steven Spielberg ahí Ajá. en Estados Unidos, y me llamó Pedro Vida. Pero Pedro Vida. Pedro Vida. Vida. Y Vida era por Vidal, por Nacho Vidal, que era el icono que había en España. ¿Sabéis en la misma época más o menos? ¿Puede ser? ¿O, No, o hay mucho antes? Nacho mucho antes. ¿Sí? Ya sacó su primer libro, hizo sus primeras producciones en Estados Unidos y luego pues fui yo para allá. En verdad yo pensaba rodar una película porno en Los Ángeles y terminé rodando 20 películas. Joder, de golpe. ¿En cuánto, golpe. Tiempo, ¿En cuánto tiempo? No, tardé un mes y medio. Un mes y medio. ¿Cómo se prepara uno para salir a escena y, digamos, no tener en la cabeza, ¿sabes? Un gatillazo, digamos. Mira, de las 1100 películas que he tenido, ha habido solamente una escena donde he pegado gatillazo. Y si quieres te lo cuento aquí muy rápido. Bueno, ¿cuál es la experiencia como actor español que has tenido respecto al público cuando has estado en la calle? O sea, ¿qué experiencias has tenido, por ejemplo? Bueno, hay una cosa súper graciosa que me pasa siempre. Y a veces me voy a sitios, o cojo el metro, o en festivales heteros, y de repente me viene uno y me dice, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? No sé qué. Y le digo, pues, ¿qué tal? Y te juro que a esa persona a lo mejor no las he visto en mi vida. Pues eso. Ellos tampoco. Pero es que ellos no se dan cuenta de que yo soy el actor donde se estaban haciendo las pajas. O sea, no, digo, nosotros no nos conocemos, pero a ti te suena mi cara porque tú me ves en las películas. Claro, pero eso ellos también lo saben, que no te conocen, pero te saludan porque Porque para les- ellos eres conocido. No, porque les suena. Claro. No, pero hay gente que... porque les suena. Hay no, gente, o a hay lo gente mejor que les suena mi cara Ajá. y entonces vienen y me saludan y se creen que me conocen de algo, pero en verdad no me conocen de nada. Claro, claro. Y eso me ha pasado muchísimo. Sí, ¿no? ¿Y alguna anécdota más graciosa, ¿verdad? Que Con la gente. tú tienes que tener miles de anécdotas. Sí, mira, una vez había un chico así, un moro. Yo iba para mi casa y de repente me doy cuenta que el moro me empieza a seguir, a mirar. Y yo digo, no sé, porque no tenía pinta ni de gay ni nada. Y voy ya rapidito para mi casa y veo que sí que me está siguiendo. Digo, me está siguiendo. Y yo con los nervios y todo, abrí la puerta rápido y me fui para el ascensor. Y de repente me meto en el ascensor y bueno, para entrar en mi casa entras directamente del ascensor. Tengo que meter una llave en el ascensor. Me puse nervioso y no sacaba las llaves. Entonces escucho
que la puerta no se cierra y que hay unos pasos hasta la puerta del ascensor. Y digo, hostia puta, digo, que me van a hacer algo. Digo, algo me van a hacer. O sea, unos nervios, pero aterrado, porque el hombre además me miraba con una cara de siniestro y de vicio, de algo oscuro, Macabro, ¿no? macabro. Claro, no, simplemente, y la realidad es que me estaba mirando porque estaba flipando de ver a un autor porno que le molaba. Y yo estaba acojonado, abre el mall, y digo, yo no sabía qué decir, ¿qué pasa? Y dice, ¿tú eres Martín Maza? Digo, sí, hostia, sí. Soy Martín Maza, que quiere una foto conmigo. Y para eso me sigue. ¿Y entonces hizo la foto? Sí, nos dimos la foto y tal, amigos. Bueno, quería saber cómo te preparas para una producción, porque mucha gente tiene la curiosidad, pues lo típico, ¿no? Que si se mancha, que si no se mancha, que si... Entonces, todo ese tema, ¿no? Y si eres activo, pues si cómo te se mantiene, cómo no te se mantiene. ¿Cómo se prepara uno para una producción, tanto de activo y pasivo? Y ¿cómo fue tu primera experiencia en este tema haciendo cine? Bueno, yo no me preparo mucho, la verdad. La verdad es que no suelo manchar nada, nunca. De por sí. De por sí. Sí que a lo mejor manché una vez en Los Ángeles, pero estaba llevando con Jeff, que era un medio novio que tenía allí, un actor, y sí que estaba, pues lo típico que cuando empiezas a rodar, sobre todo en aquel momento que eran 9 horas, no comíamos nada, porque eran 9 horas que tenías que estar dándole. O sea, ¿y cuánto tiempo antes no comías? Bueno, desde que me levantaba ya no comía. Pero Cenaba. tampoco es sano, ¿no? Esto, hacer eso. Hombre, si te pagan 2.000 euros. Ya, pero me vengo a referir. ¿Por qué crees que hay gente que...? Porque es verdad, yo lo sé. Hay gente que mancha y otra gente que no mancha. ¿Sabes a qué se debe esto? Pues No te voy a preguntar, claro, no te pregunto porque como tú no manchas, pues ya te da igual, ¿no? A mí me da igual. Porque manche que dé por culo. Yo mancho un poco. Que dé por culo se manche. Vale. Ok, ¿y tu primera experiencia cómo fue? Pues fue fascinante, porque sí que yo no sabía, es que ni me planteaba cómo podía ser el mundo del... Yo lo único que quería era vivir mi experiencia. Ajá. Y me daba igual que me violasen, que abusasen de mí, que me O sea, tú robasen. ya eras tan facilón, ya, Sí, entonces, ¿no? Eras como una puerta abierta. Sí, claro. Desde entonces, y eras joven. No, bueno, es que me causaba mucha curiosidad. Yo solamente lo veía pues en las películas. Y permitías que te hicieran lo que fuera. O sea, estabas dispuesta a todo. Estaba dispuesta a todo, sí. Pero bueno, fue muy fácil. La verdad es que en Estados Unidos he tenido muy buenos maestros. Y son maestros que la verdad que es una pena que las productoras pues ya no estén en su pleno apogeo, porque ahora está OnlyFans. Pero el mundo del te digo que ronda lo artístico. O sea, habían buenos directores de películas, gente que se estudiaba, que se preparaba, que hacía, que interpretaban, que es que no era fácil. Sí que efectivamente la diferencia de un OnlyFans era pues que estabas todo muy, muy preparado. O sea, es que cada minuto cortaban y yo sin moverme me maquillaban, me quitaban el sudor y yo continuaba. Y era alucinante porque estábamos 9 horas sin parar. Y la primera, pues me explicaron Chichi Larru, que fue con el Sí, la he conocido para mí del Sí. año pasado. Sí, pues vamos, ha sido íntima amiga, ahora mismo ya hablamos menos, pero mira, luego le voy a mandar un WhatsApp a ver qué dice. Y pues yo me vi ahí, la verdad, y era en una piscina y éramos dos, eran 2 chicos con los que tenía que rodar. Y yo estaba en la piscina y me dice Chichi, en inglés todo, ¿no? Pero como la entrevista es en castellano, lo vamos a decir. Ven nadando un poco y te acercas a los chicos. Y yo iba nadando así, porque estaba... ¿Cómo iba nadando? Así, porque de los nervios que tenía es que no podía ni moverme. Y yo pensaba, hasta los chicos, y desnudo, ¿y qué vamos a hacer? ¿A comerle los rabos, Dios mío? ¿Pero por qué me habré metido aquí? Y en ese momento llegaban los chicos, y yo estaba con unos nervios, y al fondo veía a Chichi Larru que estaba sentado y decía, esto no va a salir, esto no va a salir. Y digo, por mis cojones, en ese momento cerré los ojos, dejé que me hiciesen lo que quisieron, me quitaron el bañador, me empezaron a morrear, yo con los ojos cerrados. En ese momento pensé en mi abuelo, en el colegio, mis amigos de la infancia, mis padres, en mi cumpleaños de cuando tenía 5 años, de mi profesora de matemáticas, de mi tía, de mis abuelitos, de todo. Y digo, bueno, aquí hay que hacerlo bien, esto vamos a hacerlo. Ya que se hace bien, ¿no? Abrí los ojos y digo, ¡pum! Vamos a ser Martín Maza.
Y sí que, es verdad, es como que el mundo del me ha dado dos caracteres. Uno, la persona que soy una persona muy tímida, poco habladora, de pocos amigos. Y luego el Martín Maza me ha dado pues, una vida social más amplia y al cual estoy súper agradecido. ¿Te sientes pionero en el sentido, en España, por ejemplo? Yo me he puesto esta corbata por ti. Olé. Español, español porque es el primer español, ¿no? Pues, la marca España. ¿Te sientes marca España en el resto del mundo? Sí, totalmente, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y estás orgulloso de eso, por ejemplo? Estoy muy orgulloso de todos mis años que he tenido en el mundo del porno, de haber sido el primero, de haber callado las bocas de muchísimas personas, tal y como yo lo veo y tal como es la realidad. Otra cosa es que la gente lo maquine y lo vea como algo oscuro. Claro. Y de oscuridad es, si tú eres oscuro, lo ves oscuro. Y si no, no eres oscuro. Claro. Y la gente no está Es una forma de enganchada. ver las cosas. Pero igual que puede ser un vicio comer hamburguesas, tomar Coca-Cola, ir de tiendas y dormir 14 horas. Todo en exceso, ¿no? Todo en exceso es un vicio. ¿Alguna vez rodando has sentido una mala vibra con una otra persona por el tema de olores? Por ejemplo, algo que has empezado a rodar con él y has tenido mal aliento, le ha olido, a lo mejor no se ha lavado bien. Pues te ¿Alguna digo, cosa que así? no. Te digo que ¿No? no. En todas mis películas siempre he disfrutado. La gente se suele tener una buena higiene, imagino, ¿no? Si sabe que va a rodar. Sí. Por el tema de higiene, vamos, nunca he tenido problema. Y si le he olido un poco los sobacos, es que a mí el olor de hombre me gusta. Sí, pero bueno, no sabe que es lo mismo a veces que hablamos de los olores, el tema de los olores, mucha gente dice, me encanta el olor a hombre. Una cosa es el olor a hombre o el olor a sudar mientras que tienes prácticas, que venga hecho un guarro. Sí, claro. A eso me refiero. El olor a sudor fresco sí que me gusta. Claro, el olor de obvio. sudor de hace 4 días, pues a nadie le gusta. Claro, y eso no te ha pasado. Nunca me ha Porque la pasado. gente va preparada. Y yo soy como un Julio Iglesias. A Julio Iglesias le gustan todas las mujeres, pues a mí me gustan todos los hombres. Yo es que no entiendo cómo a todo el mundo le encuentro algo bonito. A lo mejor al principio me choca, pero cuando ya lo estoy conociendo digo, pues mira, es que es simpático. Mira, a lo mejor es como feo, pero es que es tan gracioso que pues me voy con él. Así que si a ti te gusta Martín Maza, déjate llevar. No, que sí. Que es muy fácil horror, que, pues te, sí. que te va a encontrar algo bonito, seguro. Que a veces me insisten 3 o 4 veces y al final es que caigo. Pero eso como ser Pues positivo en la mira, vida. así es. Es lo mismo, ser positivo en la vida al final, si tienes que ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Es lo mismo. Sí. ¿Cómo manejas las relaciones amorosas y dedicándote a la industria? Pues muy complicado. Es que sí que he estado bastante enamorado, por lo menos, mira, he tenido 4 amores en mi vida, ¿no? Y con Vicente Armendari, pues por ejemplo, tuve que dejar de hacer películas. Ya no por él no me exigió nunca que dejase de hacer películas, pero sí que por mí, porque lo veía que el chico no le hacía gracia que yo estuviese yendo a rodar películas. ¿Dejarías? Bueno, ahora ya porque ya más o menos podemos decir que te has jubilado. Bueno, en su momento la verdad que había... con Vicente me lo tuve que pensar, porque de ganar muchísimo dinero a no ganar tanto y ya solamente vivir de... Pues hay muchísimos... Yo he ganado tanto Te dinero... ofrecen cosas, contratos, tanto ¿no? dinero anuncios, haciendo publicidades y yendo a eventos o haciendo mis propias fiestas, sacando libros, sacando canciones, sacando de todo, he hecho de todo. Que sepa, Martín es un super crack. Él tenía otro, vamos. Su show y es un crack. Y a veces ganaba tanto dinero haciendo que como haciendo otras actividades. Una pregunta. Necesitaba hacer más. Te voy a hacer una pregunta otras así, cosas. una pregunta, boom. Sí. ¿Tienes antecedentes? No, ninguno. ¿Penales? Sí. No, y eso que viene. Nunca. No, viene porque me ha dicho, he hecho de todo, he hecho de todo. Digo, ¿has hecho alguna vez algo ilegal? No, lo que ¿No? es que no me dejan entrar al Líbano. Yo fui uno de los primeros actores que estábamos... A ver, ¿te cuento esto? Que nunca lo he contado. Venga, va. Mira, estábamos en Los Ángeles, estaba con François Sagat y llegaba un director de Rally Stallion, Colin O'Neill, y estaba buscando actores para rodar en el Líbano. En el Líbano, hace 15 años, y ahora también, pero hace 15 años era más duro y más extremo, la homosexualidad en público solo estaba penado hasta con la muerte. No. Te podían apedrear y era lícito que te apedreasen por ser gay. Sí, me hay algunos y libaneses que están encima tener... para Mujapán, ¿no? Sí, están buenísimos los libaneses, ¿no? Entonces, bueno, ningún actor quería ir. Y estábamos ahí rodando, François Sagat, y dice Colin O'Neill, Martín, ¿qué tal? ¿Que te quieres venir tú a rodar al Líbano? Y digo, pues en ese momento, pues espérate un momentito. Uno de mis mejores amigos en aquel entonces, que también, con todo el cariño hasta ahora también, François Sagat, y digo, mira, François, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos los dos al Líbano a rodar? Y me dice, pues vámonos. Y digo, pues Colin, cuenta con nosotros dos que nos vamos a rodar al Líbano. Y entonces sí que ha sido unas películas en aquel entonces ¿En dónde rodaste? de las más premiadas en el Líbano, ¿Pero exterior o interior? exterior.
Bueno, en una casa en Líbano hay muchas casas vale. Digo, bombardeadas. sí, ¿No has estado en Líbano? No, bueno. No, pero bueno. Bueno, Sí. pues hay muchas casas bombardeadas por las guerras que hubieron y todo. Entonces, François rodó en una casa y yo rodé. Al final rodé en otra casa. ¿Y Yo casi de hice soldados? dos De escenas. soldados, rollo militar o algo así. Sí, de soldados. Pero allí si nos hubieran pillado, o sea, que nos podrían haber matado. Estábamos jugando la vida. Y simplemente era por el hecho de reivindicar un poco y la homosexualidad, ¿no? Pero bueno, yo no sirve de nada hacer. O sea, que sí, No, está bien, pero también arriesgar tu vida para eso. Pero bueno, fue un una poco- película muy preñada. ¿Sí? Hombre, pues Pero nunca, bueno, nunca se ha olvidado, ¿Cómo se titula? Libanon. Líbano. Libanon. Libanón. Sí. Y rodamos la escena, rodé con un chico, guau, 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 todo el rato, y nada, termina. Y entonces estaba Colin O'Neill con la grabación en la cámara. Y nada, nos vamos ya para el coche, porque eso estaba en un pinar. Nos vamos para el coche. Y cuando llegamos al coche, pasa una furgoneta con 2 policías, bueno, o sea, del ejército, porque ahí no hay policías, es gente del ejército con 2 metralletas. Y dice que nos pide la identificación y nos dice, ¿y aquí en la cámara qué tenéis? Entonces ellos querían ver lo que habíamos grabado en la cámara. Bueno. Mira, esta ha sido una de las situaciones más terribles. Estaba François Sagat, estábamos todos los actores con los que habíamos rodado, el cámara. Otro que se mueve o algo así, ¿no? O sea, estábamos todos cagados. Pero Colin O'Neill, porque sin decir nada, mientras estaban registrando el coche y enseñando la documentación, apretó un botón para desgrabar todo lo que había en la cinta. Entonces, conforme yo veía que él estaba haciendo tiempo porque estuvimos pues como 1 hora. Nos estuvieron acosando, o sea, preguntando cosas. Y Colin O'Neill, yo le noté que le estaba dando mucho palique a los policías. Y digo, pues lo que nos queremos es ir aquí ahora mismo. Y Colin, muy listo, la verdad, estaba apretando al mismo tiempo para quitar toda la grabación que hicimos. Por lo tanto, nuestro vuelo salía al día siguiente a las 7 de la mañana. Y sin dormir, volvimos a hacer otra escena en una casa. Bueno, para la gente que lo está viendo, porque estoy un poco nervioso, porque estoy escuchando a mi perrita, que es una chihuahua de 7 meses, monísima, guapísima. ¿Está cogiendo mi zapatilla y no la escuchas? Sí, da igual. ¿Ves? Tic, tic, tic. Y porque la gente dirá, ¿qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Pues que sepas qué es eso. ¿Qué Que es la perrita que está cogiendo las zapatillas y se las lleva, que es más grande la zapatilla que ella, y se la lleva para allá. Pero no está aquí. ¡Lola! Oye, ¿qué es eso? ¡Venga para allá! Mira, la verdad que está muy chula, ¿eh? Sí. Entrevista. Claro que sí. Algo que no hayas hecho nunca, por ejemplo, y te gustaría, a estas alturas, ya que has hecho 1100 películas, ¿hay algo que no hayas hecho? Pues es que no sé. Es que por probar, yo he probado hasta Que sea legal, claro. con mujeres, con trans, pero por probar, vamos, porque, vamos. ¿Y qué tal, por ejemplo, hacer algo con mujeres? Pues rodé ¿Que no te atraen? 10 películas. Yo pensaba, estaba Rafa García, ¿no? Y Antonio Aguilera, en Nacho Vidal también estábamos hablando para que ellos hiciesen algo de gay. Y entonces yo digo, bueno, pues sí, porque alguno de ellos hizo algo de gay. Antonio Aguilera, por ejemplo, que estaba haciendo porno gay y es hetero, porque digo yo que había muchos heteros haciendo películas. La gente no se lo cree, ¿verdad? Que haya gente de ¿Muchos? OnlyFans que sean heteros y hagan... No se lo cree. He hecho entrevistas aquí a gente que incluso a veces dice que son bisexual para no tener el azote de la crítica. Porque si no van a decir que es mentira, que te estás aprovechando. ¿Tú crees que es verdad esto? ¿Crees que hay gente que es hetero y puede rodar con gays? Sí, Igual sí. que tú, por ejemplo, lo haces con mujeres. Doy fe de ello y sé perfectamente. Cuando iba a Estados Unidos, la mitad de los actores eran heteros, vamos, la mitad. Que son gente que ni eran famosos ni nada porque ni les interesaba ser famosos, lo único que iban ahí era a rodar. Luego los gays, pues sí, nos molaba un poco más el rollo del famoseo, porque encima que hago las películas, pues si soy famoso mucho mejor. Porque entonces yo ponía me sacaba el Twitter o me sacaba un Facebook y enseguida me aparecían seguidores, pero por todos lados. ¿Te agobió la fama al principio de todo? Sí, tengo que decir una cosa, y efectivamente, sí tuve un momento de fama que ahora mismo, gracias a que somos tantos actores, ya se diluye más, ¿no? Se diluye más, entre todos. está todo más
Pero al principio de cuando yo salía a ser actor, cuando salí, Claro. o sea, es que flipas la cantidad de WhatsApp, de WhatsApp, ¿no? No Porque había existía WhatsApp, WhatsApp, pero bueno. pero de mensajes del Messenger, de mensajes de Facebook, mensajes de todo, unas proposiciones que dices, es que no había tiempo ni para contestarlos. Claro, imagino. Era alucinante. Y es que de ser nadie antes, de ser un tipo normal por la calle, Claro, un chaval que claro. ni guapo ni feo, a llegar a una discoteca, y es que te juro, Jordi, yo me iba con el que me daba la gana. O sea, el tío más bueno que me quería, hacía, tú, nos vamos. Y es que se iban. Pero yo creo que es que a lo mejor ni les gustaba. Era por el morbo de irse con el Claro. actor porno. Pero ven atractivo que alguien sea famoso y que ellos vayan a ese Sí, famoso. sí. Ya eso ya les da... Yo creo que me verían les da morbo también. atractivo, porque Claro. yo soy un chico normal y te digo que... ¿Y echas de menos a esa fama actualmente? Por algún, ¿En algún momento? Sí, en algunos momentos echar de menos esa fama, pero ¿Sí? sí que doy gracias que... porque sí que se está un poco agobiado. Te agobias. O sea, Sí. debe ser un poco que ni tanto ni tampoco, Agobio. ¿no? Ni tan Está claro que a lo mejor es el 10% de la población gay, el 10% que me puede tener, con la que puedo ser un poco visible. También un poco el público heterosexual, por algún motivo, por lo que sea. Pero es que ese 10% es muy intenso. Ya. Y es donde además tú te movías, imagino, ¿no? sí, claro, sí. Que me lo pasaba muy bien. No es lo mismo ir a comprar a Carrefour que te puedas volver, que vais a un local gay. Que Claro. la gente del principio pues, está más a expensas de No, decirte algo. Es que yo tenía un manager en México, he ido unas 20 veces, pero es que yo en las discotecas tenía que ir con escolta, te lo juro, pero no con uno. O sea, es que en las propias discotecas tenía 4 escoltas Claro. para Pues ir no del había podio más. al escenario. El griterío que había, o sea, te juro que en México había gente esperándome en el aeropuerto. Claro. Y yo decía, no puede ser, pero de verdad, al final en ese momento te creías que eras una persona muy importante. Claro. De hecho, muchos de mis compañeros de mi generación pensaban que eran gente importantísima. Es un trabajo, tú lo que tienes que hacer es, Claro. un cantante tiene que cantar Al final. y un actor tiene que actuar y tiene que hacer sus películas. Claro. Luego ya se te puede ir un poco a la cabeza. Muchos de Te has mis- codeado con muchos famosos también, tú, ¿no? Al hecho de ser el primer actor que hace cine para adultos y tal, te has Sí. codeado con muchos famosos. Sí, sí. Cuéntame qué famosos, vamos No, un poquito a la pero- tertulia. ¿Qué famosos? No, con los que has Ya. conocido, no que hayas tenido nada, sino que hayas Pues conocido. cuando Mujeres, hombres, da igual. yo empecé a conocer gente famosa, pero de todos los ámbitos. A raíz de Ah, que saliste en televisión, ¿no? De salir en televisión, efectivamente. Yo he de reconocer Y- que te vi en televisión, cuando hiciste Donde estás corazón. Yo era pues, muy jovencito. ¿Cuánto hace de esto, de dónde estás corazón? Hace 22 años. Claro, pues yo tendría pues nada, No, 23. 20 años, yo me acuerdo. Y me acuerdo porque claro, tenía curiosidad, me acuerdo, un libro creo que presentabas, alguna cosa así, ¿puede ser? Ayudas a entender un poco más, porque hay muchas preguntas, a ti han llegado muchas preguntas de gente que quería saber y conocer. Sí, sobre todo por los emails que recibía, ¿no? Que son ya una barbaridad, incluso ya no respondo a tantos emails. Y lo que había detrás, ¿no? de las cámaras. ¿Te preguntas de qué tipo? La mayor curiosidad de la gente que se comunicaba. Pues Lo cierto es que lo que decía Jaime, que eres muy joven y tu vida es apasionante. Vienes de una familia tradicional, una familia de dinero, descubres a los 15 años que eres homosexual, tus padres no lo entienden, tu madre con 6 años prácticamente te abandona Te por lo has un leído el libro, problema. sí. No, sí, luego ya O saqué. eso fue después. Yo luego saqué 3 libros. Pero sí que al principio, igual que era fetiche para muchas personas, que es que te juro que es que a veces me perseguían, estaban en la casa, en mi casa. Llegó un momento que tuve que quitar el telefonillo. Entonces tenía un interruptor para poder enchufar el telefonillo, sí o no, porque podían venir a la 1, a las 2 de la mañana Claro, a porrear. claro. O sea, mis vecinos a veces flipaban, dicen, no puede ser. O sea, están tocándote, nos han tocado, me llamaba Pedro, ¿no? Me llamaban, Pedro, por favor, ayer había un chico tocando los telefonillos a las 3 de la mañana y digo, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Qué te giras antes, si te dicen Pedro o Martín? No, me gusta que me llamen ya Martín. ¿Te gusta que te llamen Martín? Pero te giras si te dicen Pedro, No es que el personaje... ¿tienes algo que haga pop? Sí, claro, ¿Te gires? mi familia me llama Pedro. Sí. Y algunos Pero amigos si vas por la míos. calle, por ejemplo, pues te giras más. Sí. Sí. Martín sabe que eres tú. Pero ¿no? prefiero, no es que el personaje se haya comido a la persona, Ujú. es que me siento más cómodo siendo Martín. Martín, porque has sido más tú, ¿no? Que digamos Sí. que cuando eras Pedro. He sido más yo y me ha dado una libertad Martín
que Pedro, yo No vengo lo habría tenido. no la tenía. Yo venía del Opus, donde la sexualidad era para procrear y todo lo que fuese más allá, pues era delito, estaba mal visto. Claro. Vale. Y no es así. Bueno, pues nos quedamos con Martín. Sí, sí. ¿Piensas que el porno es educación sexual? Sí, pues es una manera de educar a las personas. Por lo menos cuando yo vi que la gente disfrutaba con total normalidad a través de las películas, yo tenía a lo mejor 13 o 12 años, pues entendí, no era lo que me estaban diciendo en mi colegio. ¿Te sientes responsable entonces de lo que haga la juventud? ¿O se exagera un poquito más? Vale, y a esta pregunta yo te formulo otra pregunta. ¿Tú crees que ver una película de Rambo matando a un montón de gente también está bien? Pero Pues, no es educación. Una película de Rambo. Y una película porno tampoco es es educación. entretenimiento. Pues es lo que te preguntaba, si es educación, si crees que sirve Bueno, para educar. lo que es educar no. Para eso tendría que haber gente explicando lo que es educación. Lo que yo creo, a lo mejor pienso que las películas para adultos lo que sirven para que vean opciones de lo que puede ser el sexo, Opciones, ¿no? A lo claro. mejor, o prácticas para Claro, tener sexo. quien vea una película porno y se piense que eso es lo normal, pues efectivamente eso no es lo normal, pero es que tampoco lo normal es que Rambo esté cargándose a un montón de gente, Claro. ni que hayan bombas Pero bueno, continuamente. pero eso ya sabemos porque es entretenimiento. Tú vas al cine como a evadirte un poquito de la realidad, ¿no? Y a ver películas Y las películas fantasía. porno es igual, es evadir de la realidad. Pero tú me estás diciendo que sirve para educar. Entonces, realmente tú me estás diciendo que realmente viendo porno yo me educo. Entiendo que te quiere decir una película, tú no te educas por lo que pasa en la película. No, bueno. Te puedes sentir, ¿sabes? Identificado, pero Sí, no, realmente no lo estás que es, hecho para educar. lo que es educar no, pero que tampoco hay que posicionarlo como que es algo pervertido. Otra cosa, claro, es pervertido si tú estás 13 horas viendo películas. Claro, exacto. Pero no, pero yo también pienso que sí, se pueden ser Es un educaciones. No es una educación sexual como una escuela, Es un pero sí un entretenimiento. poco para que la juventud vea algo que no le enseñan en la escuela. Porque si se enseñara en la escuela, quizás, pues sí que a lo mejor sería algo como mejor. Practícalo tú como te estamos enseñando, como tiene que ser, no lo que tú veas en una película de entretenimiento sexual. Claro, ¿Entiendes lo que te no, quiero claro, decir? es lo que tú dices. Entonces, prohíban que en el telediario, el otro día salía Ese es el catar de siempre que hay en el cómo mundo, se ¿no? cargaban a dos niños. Claro, imagínate. Ah, Eso sí que es triste. en Palestina. Yo sinceramente, si tuviera un hijo, no quiero que vea en televisión algo que no quiero que aprenda, y en eso sería eso, que vea matar, que vea odio, que vea religiones como, ¿sabes? Como por religiones la gente se mata, por territorios la gente se mata. Prefiero que vea algo Claro. y pasándoselo bien, dándose placer. La- Sinceramente, yo si tengo un hijo, Sí. lo veo así. Yo no sé la gente... Sí, sí. Me gustaría que la gente me dejara en comentarios esto, qué les parece ese tema, ¿no? Que la hipocresía que hay, realmente, ¿por qué está esa hipocresía? ¿Por qué existe? Pero tú Y hay sabes- tanto tabú lo sobre que ello. pasa un poco, y por qué los padres a lo mejor y la gente le echa la culpa al porno, creo que es porque los padres no saben educar a sus hijos. Entonces, ¿de qué manera? Pues echarle las culpas a otro. Y lo único que hay que ver del es que es un entretenimiento más. Bueno, tienes una casa preciosa que yo la he visto por internet, todavía no he estado, no he tenido el gusto de estar, pues sí que me has invitado, yo lo sé. Y lo que quiero saber es una cosa, ¿has utilizado tu casa para grabar? Sí. ¿También para productoras? ¿La has prestado a tu Sin productora? duda, en la casa donde más se ha grabado del mundo. Vale. Del mundo. Y yo te quiero preguntar, cuando te contratan a ti como Martín Maza, ¿viene de la mano tu casa o cobras doble caché? No, mira, la verdad es que casi toda la gente que trabaja en el porno es amiga mía. Es muy raro que me lleve mal con una productora. Ajá. Y aunque yo... Pero claro, tú al final si pones tu casa, al final es doble caché. Porque estás Nah. poniendo tu casa y estás poniendo tu nombre. No pasa nada, porque por otro lado también vienen los cámaras a mi casa y no me tengo que desplazar. Ya. La realidad que para mí es más cómodo. Pero ellos se ahorran la localización. Sí. Has hecho también shows eróticos, ¿vale? ¿Cómo te preparas para ello y cómo surgió todo eso? Pues mira, esto se le ocurrió en la Muca Asesina en Roma y nos llamaron, pues que querían hacer eso. 15 minutos, fuimos para allá, hubo un aforo completo, la gente estaba petada la discoteca, mira que caben ahí. Fue en tu época buena, ¿no? Sí, el primer show que se hizo, los actores más famosos en Europa éramos Profesor Sagratillo y aquello, aforo completo, la gente no podía entrar, gritando para entrar, bueno, increíble, increíble. Y ese fue el primer show que he hecho. Luego he hecho muchos más shows porque yo creo que me he recorrido el mundo entero, desde Rusia hasta Dubái, hasta Australia. ¿Te gusta más hacer shows Los o hacer Ángeles. cine? ¿Cómo Es te lo pasas distinto. mejor? Hay una adrenalina cuando haces los shows
de ver todo el público que está ahí cuando la gente le mola, dice... Que te desean y todo eso Te también. desean, mola, ¿no? pero es Eso. como un concierto muy macarra, Ajá. muy gore, muy a lo bestia. Digo, hostia, que están ahí tan como animales delante de todos nosotros, de verdad, qué descaro, qué puto descaro. Más hecho, ahora ya se ha visto más. Y bueno, he hecho en el Privilege de Ibiza, en Supermarché, en Fabio. ¿Ustedes la Manu Mission? No, la Manu Mission no, eso no llegué a verlo. Estaba chula Manu Mission. Sí. Una fiesta muy chula. Sí, bueno, llegué a lo conocí. Y fuerte, ¿eh? Y fuerte, La sí, fiesta. sí, sí. Para aquella época también era fuerte, bueno, y para ahora también sería fuerte. Es más, Sí, yo sí, creo que ahora no lo permiten, imagínate. Sí. Y- Una cosa, un consejo, perdona que te interrumpa, un consejo que le darías, porque claro, esta pregunta me la han hecho mucha gente que he hecho la llamada en Instagram, que por cierto no he podido coger los nombres para que sepan quiénes son, pero bueno, sé que mucha gente que nos está viendo tiene la curiosidad de saber qué le dirías tú a alguien que está empezando en el cine de entretenimiento. Hombre, le diría que tenga mucha paciencia, Consejo. que hay que tener mucha paciencia, saber lo que quieres hacer, que los vídeos son para toda la vida, que aunque cada vez hay menos tabús en todo esto y la gente lo ve con más normalidad, pero no se olvide que también el día de mañana quiere cambiar su rumbo de vida, quiere ser docente, quiere trabajar en algo un poco donde tenga que dar un ejemplo ejemplar, y a lo mejor eso le perjudica, pero que tiene que tener mucha paciencia, que ahora no es como antes, que te elegían a ti y automáticamente te convertían en una estrella. Ahora el que primero te tienes que convertir en una estrella eres tú, Claro. y luego vivir del Y tienes que ofrecer algo diferente también. Sí, claro, porque Claro. son muchos. Claro. ¿Qué diferencia hay entre un actor y una estrella? ¿Y qué diferencia hay ¿sabes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mira, ni yo me considero una estrella. O sea, para ser una estrella tienes que tener muchas tablas. Corriendo, No claro. puedes dar gatillazo. Si tú eres capaz de hacer un show delante de 2000 personas en una discoteca, tú eres un star, por Claro. supuesto. Porque por norma general no se puede, porque realmente tienes que tener, ¿sabes? Una concentración bastante grande. Tienes que Claro. estar muy concentrado para Claro. eso, en tu trabajo. ¿Quién es en el mundo del entretenimiento que tú has rodado en estas 1100 películas, con la persona con la que te quedarías? Bueno, uno de mis grandes amigos es Fran Valencia, que Ajá. por cierto ha venido aquí. Hermano, Fran, ven aquí, es mi hermano. Y le vamos a contar, porque nos han hecho una pregunta, Fran Valencia, ahí está la cámara, ven. Métete en ella, ven, sí, ven. venga, métete en ella, sí. Hermano, Un vamos, poquito de fuma, venga. nos fuimos- Sí, un poquito de fuma. nos fuimos a México. Y cuenta lo que nos ocurrió. Pues Pero cuéntaselo a la gente, cuéntaselo A la gente. es que es mejor no contarlo, porque llegamos allí cuando ya estamos haciendo nuestra actuación. Yo tenía un manager, entonces nos vamos los dos. Y vamos a poner a la gente en antecedentes. Y entonces era el Gay Pride. Y era la fiesta más grande que se iba a hacer en todo DF. Una discoteca, pero 20 veces la Wii. Enorme, donde actuaba Mario y Alaska. ¿Qué discoteca? Era una sala. La Zapoga. Pero para 5.000, 10.000 personas o 15.000. Enorme. Y entonces nos dice, viene el encargado y dice, vosotros, penetración no. O sea, hacéis algo erótico porque esto es Martín Manza, Fran Valencia y somos conocidos y estáis aquí pues bailando un poco, besáis un poquito. El caso es que eso es un fiestón que había ahí con 15.000 personas, pumba, en los DJ, estaba el DJ Manuel de Diego. Y Manuel de Diego, y nosotros en el podio. Y pumba. Y nos vinimos arriba y digo, hermano, vamos a hacer aquí el show de nuestra vida. Nos empezamos a morrear, nos quitamos la ropa, me empieza el encargado, que no, venía algo, que no. Y digo, ¿cómo que no? Si esto es lo que hacemos nosotros, ¿cómo que no? Bueno, de repente, antes de terminar, encienden todas las luces de aquella nave, empiezan desalojando todo eso, empieza a meterse la policía y digo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Si son las 5 de la mañana, ya termina la fiesta, empieza la policía a venir, el no sé qué, el manager, ¡corre ahora mismo! ¡Martín! ¡Franco!
corre, corre, no cojan ni las cosas, vamos, vamos. Nosotros desnudos nos ponemos algo, cógete el pantalón, póntalo, corriéndonos ahí delante de todo, el manager cogiéndonos, ¿pero qué pasa? ¿Esto qué es? Y nosotros flipando, ¿pero qué ha pasado aquí? Digo, una redada que ha venido la policía a hacer una redada, pero ni pensar, ni que este individuo... Estaban cerrando el show. ni que este individuo y yo éramos los culpables de que cerrasen para 15.000 personas la discoteca. Era impensable eso. Pues nada, que claro, efectivamente nosotros hacíamos shows en discotecas, pero es que esta discoteca estaba llena de policías, era una fiesta oficial que organizaba el DF, la ciudad de DF, y show en vivo porno no se podía hacer. No, Así, O sea que montaste el show. Bien montado. Vamos, Bueno, ¿no? la cerramos. la cerramos. Y el manager y Gustavo, ¿te acuerdas? Nos cogió de la mano sacándonos por ahí. ¿Y os pagaron? ¿Os Y pagaron? bajan la cabeza, que no sepan que sois vosotros, que nos llevan ahora mismo aquí, esto en México, nos llevan ahora mismo arrestados a los tres, yo por el manager y vosotros para hacer lo que habéis hecho delante de todas estas personas, que esto es una fiesta oficial que organiza la ciudad de DF, aquí no se puede hacer. ¿Qué os hemos dicho? La bronca que nos he hecho. ¿Qué os hemos dicho? Bueno, todo desalojar los gogos, en los camerinos que estaban flipando, pero aquí, ¿qué pasa? Todo el mundo preguntando por nosotros y nosotros saliendo por una puerta ahí, corriendo, metiéndonos en el taxi. Vamos en el coche, el taxi. Ahí dejamos todas nuestras pertenencias. Nuestro manager cogió lo que pudo y lo que nosotros, no. Y a nosotros. Y se nos quedó todo por ahí en el vestuario. Y bueno, la verdad es que nadie tocó a la puerta de Gustavo, ni del manager, ni nada. Pensamos que la cerramos, La cerramos. pero vamos, que no se lo esperaban. Oye, que lo quiero mucho a los dos. Hermano. Hombre, sí. Pues nada, chicos, con estos dos fenómenos nos despedimos de tu entrevista. Gracias. Aquí tenemos al grandísimo Martín Maza, que por fin ha llegado. Gracias. Y nada, espero que lo hayan disfrutado y hasta el próximo domingo. ¿Vale? Muchas gracias, Un abrazo. Jordi. Chao. Chao.